¿Qué entiendes por trabajo decente? Una labor que sea justamente remunerada y con la que quien lo haga pueda tener la posibilidad y la libertad de vivir, comer, trasladarse, disfrutar y descansar de su vida. Y no estoy hablando de lujos necesariamente. Lo básico. Aunque en la vida contemporánea parece que eso ya fuera un lujo, ¿no? O sea, me parece que la sociedad ha perdido una noción, la sociedad contemporánea y particularmente la local, ha perdido muchas ideas a causa de cosas desastrosas como esa idea de trabajar, trabajar y trabajar. Me parece que hacerlo una vez, pero bien hecho, es suficiente. Pero la calidad de vida o ideas que pueden parecer superfluas, como la felicidad, son cosas que se han perdido en este contexto local. Colores, pigmentos, vehículos aglutinantes, tipos de pinceles, brochas, toda esa escuela de técnica que de hecho ya muy poco enseñan en las universidades, pero una cosa es saber eso y otra cosa es hacer arte, ¿no? Pero muchas veces esas cosas están camufladas como arte. Pero bueno, aprendiendo esas cosas también uno aprende a veces a hacer arte. Y entonces ese libro viene de eso, como de un poco desgastar eso, ¿no? Entonces es un libro básico de todas esas cosas que se llama Manual de la Pintura. Es como el desgaste de todo eso, digamos es una cosa manipulable. Digamos, está ahí el libro. ¿Qué ofertas laborales tiene un artista? No lo sé. Cuando yo me gradué, tal vez mi primer proyecto individual, el 1 de mayo empecé, durante 3 años consecutivos, empecé poniendo un aviso en el periódico en el que decía: ofrézcome artista plástico, mi nombre y mi número telefónico, y nunca nadie me llamó. Al final esos periódicos que utilizaba, que era un aviso reducido en medio de todo un montón de avisos de ofertas y demanda de trabajo, empezaron a convertirse en una obra. Pero dentro del mercado actual de trabajo, no sé qué clase de empleo pueda llegar a tener un artista pensado como artista. Creo que un artista puede valerse de una serie de oficios que sepa, oficios de muchos niveles, como por ejemplo carpintería, electricidad, pintura misma, oficios un poco más complicados como la pintura artística, el dibujo, la fotografía, la edición de fotografía, video, iluminación o o sea, hay un espectro grande de oficios que puede llegar a desempeñar un artista, porque maneja esas cosas, pero como empleo como artista, creo que no, creo que está un poco por fuera de esas nociones. ¿Qué hace un artista? O sea, ¿esto realmente es arte? Primero. ¿Cuál es mi responsabilidad social? Claro, no, claro, pero esa viene después. Lo primero, ¿qué es lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Y también, ¿qué se supone que tiene que hacer esto dentro del contexto en lo que lo estoy promoviendo? ¿Y para qué sirve? Si es que debe servir para algo, ¿no? O sea, esa es una pregunta que tal vez no tenga respuesta, pero lo importante es formulársela.
¿Sabes si existe una tabla de valores que especifica los honorarios correspondientes a un artista? Sí. O sea, ¿cuánto le pagarías, digamos, a una conferencia, a un taller, una exposición, una investigación? Sí, hay una tabla de valores específica para la que los artistas o las personas que estén en el mundo administrativo de la cultura o del arte pueden establecer. Eso tiene una serie de condiciones, digamos, de trabajo, de consolidación de obra, pero sí hay unas tablas de pagos mínimos de honorarios con respecto a las clases, a los talleres, a las conferencias, a las exposiciones colectivas por invitación o individuales. Es cuestión de buscar en internet. En este grupo hay un grupo de investigación en Latinoamérica se me olvidó el nombre, bueno, los mismos de curatoría forense, en los que los artistas pueden firmar y comprometerse a respetar esa tabla de valores. Muchos artistas la firman y intentan respetarla, pero las fundaciones, las instituciones o los museos curiosamente la desconocen, pero sí he sabido de uno u otro funcionario que por debajo de cuerda las consultan para ofrecer un pago decente sobre el trabajo del artista. Empecé mandando a confeccionar ese overol con lienzo, ¿sí? Es lienzo que se usa, pero termina siendo una pintura. O sea, pues lo que pasa es que es hecho de otra manera. O sea, el lienzo pues lo usé yo, tiene las huellas de uso, y la pintura termina siendo lo que, digamos, un asunto residual. En la lógica de este mercado, el artista trabaja, tiene bajo su responsabilidad la producción de la obra, su sostenimiento y las condiciones que necesite para hacer su obra. Por otro lado, debe exigir de la galería una serie de condiciones, como comprometerse a respetar un horario de exhibición, la limpieza, el mantenimiento, la divulgación, las personas necesarias, desde la seguridad hasta las personas de administración que hagan toda la divulgación, y por supuesto también el compromiso del galerista, que es la persona responsable de toda la otra parte de producción, que muchas veces los artistas no ven, que es como mantener a los empleados, pagar las luces, el teléfono y todo lo que implica mantener un espacio de las características de una galería, ¿no? Eso es costoso. Entonces, por un lado, el galerista debe pagar eso, y por otro lado el artista se encarga de su producción. Y es una especie, digamos, como cuando uno expone en una galería, es una cuestión de ser socios. Este es mi trabajo de tanto tiempo, yo produzco esto, y el galerista por otro lado invierte lo suyo, su tiempo, su dinero también, y su energía. Y se supone que, en teoría, idealmente, eso debe ser un buen negocio en la lógica del mercado y de exponer en una galería comercial. O sea, esto no es un museo, no es una institución o una universidad o una fundación que tenga otras maneras de financiarse. Esto es un negocio. He sabido que algunos galeristas ofrecen honorarios a sus artistas, pero con unas condiciones que no son buenas, en mi caso. O sea, en mi opinión, es como que le pagan
por la exclusividad. Le están pagando cierta cantidad de dinero, le están dando cierta cantidad de dinero para que se mantengan y paguen sus cosas, a cambio de que toda la producción esté bajo su influencia, Su y no sé control. cómo sea, sí. Y eso me parece una desventaja total, porque un artista no debe ser un artista de una galería, debe ser una persona que trabaje y que cada uno de sus proyectos, dependiendo de lo que esté trabajando, puedan funcionar también en todos los, en la tipología en el abanico de posibilidades de exhibición y divulgación que ofrezcan. Y son 7 rodillos que intervienen, cada uno con una frase, y la idea pues remite también al trabajo. Entonces, Pintar para ganar. sí, pintar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver a pintar. Y se repite, ¿no? ¿Tú crees que las becas, los premios, estímulos o residencias artísticas deben tener honorarios? Deben tenerlos, por supuesto. Cuando uno se somete al contrato que supone una beca, una bolsa de trabajo o una residencia, los recursos que ofrecen deben ser suficientes para ejercer el trabajo, el proyecto que uno tiene, poder vivir durante ese tiempo, mientras lo está haciendo, y debe tener una recompensa económica en forma de honorarios de acuerdo a su trabajo y al tiempo que gaste haciéndolo. Me parecería, hay muchas convocatorias de ese tipo. Hay unas que son al contrario, o sea, como preséntense a esta convocatoria y si pasa debe pagar, que eso me parece un absurdo. Bueno, hay gente que tiene dinero y se la pasa viajando por todo el mundo pagando residencias, eso ya es otra cosa. Pero las residencias deben tener un dinero suficiente para que cuando el artista regrese a su casa pueda seguir pagando sus cuentas normalmente y no llegue en ceros. Sí, todo proyecto debe tener una parte de honorarios. ¿Tú crees que todos los artistas, gestores o investigadores independientes pagan la seguridad social y algún día van a tener pensión? No creo que muy pocos realmente lo pagan, porque es un gasto que no siempre pueden asumir. Los que sé que lo pagan es porque por determinada ocasión deben tener un certificado de que están pagando su salud y sus pensiones, pero lo hacen para firmar ese contrato y mientras lo hacen, ¿no? O sea, la figura de empleado temporal es la que obligó a hacer eso. Pero mientras tanto, que yo sepa, artistas, curadores, historiadores, etcétera, no pagan esas cosas. En mi caso particular, yo vivo en un barrio marginal de Bogotá que se llama Bosa, y a través de los planes sociales y por el estrato socioeconómico de esa zona, la Secretaría de Cultura paga un subsidio por mi seguridad social. Yo vivo entre Buenos Aires y Bogotá, y en Buenos Aires estoy afiliado a la salud de la misma manera que acá. Eso lo paga el gobierno nacional argentino, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero allá es otra realidad, porque para que allá lo atienda un médico o un especialista solo falta ser humano y estar enfermo. Acá no, acá es otra cuestión.
Para estar pensionado en este país hay que hacer aportes económicos durante 1000 semanas, algo así. Sí, o sea, y además los hombres nos pensionaríamos como a los 65 años, entonces si en algún momento yo voy a pagar eso, pues son como 20 años de aportes aproximadamente, entonces si alguna vez yo pago esos aportes, pues empezaría a los 45, para que a los 65 años ya tenga una pensión. Mientras tanto, no, pues, o sea, y además físicamente, pues en la práctica no es posible para mí. Y si estoy en Buenos Aires, pues yo no tengo nacionalidad argentina y no me he preocupado por hacerla, por obtenerla. Pero sé que allá para estar pensionado hay que llegar a cierta edad y ser viejo y recibir una pensión, lo mismo que sucede en Venezuela o en los países del primer mundo, ¿no? O sea que un viejo que ya no pueda trabajar no se vuelve un miserable, sino es una persona que puede llevar el resto de su vida de una manera decente. Gracias a una pensión del gobierno. ¿Y a ti, para que una galería te pague, te exige pensión y salud? No, la figura legal de la comercialización de estos productos, que en este caso es arte, es la figura de consignación. O sea, junto con el galerista acordamos un precio y si se venden esas piezas, primero existe una deducción de impuestos que es el IVA y otro impuesto que sobre el total de la pieza es el 19%, y bajo ese precio el 50% es para el galerista y el 50% es para el artista, de tal manera que aproximadamente el 41% del valor de estas piezas va para el artista, y bajo esa figura de consignación entonces yo soy como un productor y me pagan, pues necesito el RUT y ya. ¿Cuánto es el promedio mensual de tus entradas y cuántos son tus gastos? En el último año mis gastos han sido más altos que mis ingresos, o sea, estoy endeudado, y ocasionalmente esos ingresos llegan a ser muy altos con respecto a mis gastos, pero entonces los utilizo para pagar deudas y para guardar para los otros meses. O sea, yo soy una persona austera, cocino cuando hace falta, cuando puedo salgo a cine, voy a bares o como en restaurantes y tomo taxis y tengo una vida normal. Entonces, pues es como un equilibrio con el tiempo. A veces estoy un poco con un excedente, a veces no, y a veces endeudado, pero hasta ahora las cosas durante los últimos años han sido así y pues bueno, veremos qué sigue pasando. Hay artistas que se vuelven ricos, ¿no? Como que le pegan al perro con unas piezas, hacen muchas de esas cosas y se cotizan mucho, pero bueno, yo todavía no me ha pasado eso. Si me llega a pasar, tal vez lo aproveche, pero eso también tiene que ver con la suerte. Pero pues estoy preocupado es por hacer buenos proyectos artísticos. ¿Sabes de alguna galería que ofrezca un contrato a término indefinido para un artista? No, además en las relaciones con los artistas, en el contexto colombiano, las relaciones con los artistas son bastante informales. Muchas cosas son contratos verbales, en mi caso también es un contrato verbal, y lo he respetado, es porque
hay una reciprocidad de trabajo, hay, hay unos, hay un trabajo profesional. Sé que toda la comisión que me cobran cuando hay ventas ha sido bien invertida, o sea, cuando yo necesito que ellos hagan algo, lo hacen, pues conseguir obras, trasladar obras, enviar cosas, hacer registros, lo hacen, o sea, en eso no me puedo quejar, la galería es profesional, o sea, se ha comportado a la altura de lo que uno espera. Han empezado a patrocinar publicaciones, la mía viene para el otro año, y la divulgación no solo en el país sino por fuera ha estado bien, entonces por ahora está bien, pero ese asunto de los contratos creo que no lo veo tan viable porque es un asunto también de momentos. El comercio local, el comercio de arte en el país es aún insípido. Pues por tradición la cultura y por ende el arte es como una especie de artículo de lujo y lo primero que se recorta en momentos de crisis. Entonces son como olas de que a veces sí funciona, a veces no. En el periodo de la feria parece que hay muchos movimientos de recursos y de coleccionismo, y a veces donde no sucede nada. Entonces digamos, eso por ahora creo que no permite hacer un contrato de ese tipo con un artista como tal, trabajando como artista. Tal vez hay artistas trabajando en galerías, pero no trabajan como artistas, trabajan haciendo pues las labores que se deben desempeñar en una galería, ¿no? ¿Cuál es el valor de la obra, el valor más alto de una obra que hayas vendido? Yo he hecho algunas piezas que por su realización y producción y tamaño han sido costosas, o sea, en mi vida han sido como unas 5 piezas. Una de esas piezas nunca estuvo en el país, o sea, la hice afuera y terminó en una feria y en la feria se comercializó. Y ha sido de esas pocas piezas, y era una pieza de $10.000, esa la vendí hace como 1 año y medio, y bueno, la compraron unos coleccionistas de otro país que viajan por todo el mundo, y bueno, les gustó, y esa es la pieza más costosa que he tenido y que he vendido. ¿Sí? Hay un rango amplio de precios, pero bueno, esa es la pieza más costosa, y bueno, para mi fortuna terminó en una buena colección y bien pagada. Bueno, gracias.